Bienvenidos a esta clase de comunicación oral y escrita. Quien les habla, la ingeniera Joana Zambrano Alcíbar y docente de la asignatura de comunicación. Bien, a continuación les voy a exponer el tema de clase que corresponde a la primera unidad de la asignatura y se titula La comunicación, cuyo objetivo es la de que ustedes puedan comprender la importancia y los elementos que componen el proceso comunicativo. El resultado de aprendizaje está relacionado a la interpretación tanto de los mensajes orales, los mensajes escritos y que se relacionan a la vida cotidiana. La importancia también de la comunicación en todos los ámbitos de la vida y cómo ustedes pueden desarrollar destrezas y habilidades mediante los elementos físicos, como las técnicas de expresión oral para el dominio en el escenario. Veremos conceptos relacionados a la comunicación, emisor, que es receptor, mensaje y destreza. Primeramente, quisiera que hicieran un análisis acerca de las formas actuales de escritura y si ustedes se sienten identificados con estas palabras que se demuestran en la lámina, ¿no? Es habitual que se escriba de una forma incorrecta en las redes sociales y esto conlleva a que el estudiante o cualquier persona que utilice las redes sociales conlleven a la utilización de los términos de forma equivocada, ¿no? Podemos visualizar en la pantalla que tenemos palabras que están sin H, palabras que se escriben con C y las escriben con S, o que en algunos momentos faltan las tildes, ¿no? Y es muy habitual también que se escriba en redes sociales el hola o el qué de esta manera, siendo la forma incorrecta. Pero ¿cómo se escribe correctamente? En el caso de, les pongo un ejemplo, ¿no? Hay formas diferentes de escribir de acuerdo al contexto. Si hablamos de hay como una interjección, es la expresión para poder expresar el dolor o cualquier u otra emoción. Cuando relacionamos a la palabra hay con H y con Y, estamos hablando de un verbo, es decir, la forma conjugada del verbo haber. Ahí es adverbio de lugar y hay no existe, ¿no? En este caso sería la H intermedia. Bien, la comunicación proviene principalmente de un vocablo latino que significa comunicar, ¿no? El significado de este vocablo latino significa compartir algo, hacerlo común y por común se entiende a lo que se relaciona a la comunidad, ¿no? O sea, comunicar se refiere a algo del conocimiento de nuestros semejantes y también se lo conoce como aquel acto o proceso por el cual se transmite o se recibe una información. Para dicho acto es necesario 3 elementos importantes. ¿Qué son esos elementos? El signo, el lenguaje y los factores comunicativos. En el caso del signo es aquel elemento que se percibe mediante los sentidos, que puede ser el escucharlos o también a través de la mímica, ¿no? Más adelante vamos a ver las formas de expresión no verbal. En el caso del lenguaje, pues el lenguaje puede ser verbal y no verbal. Y también se involucran en este acto los factores comunicativos. Es importante entender que para la transmisión de un mensaje o de una información que tiene un punto de partida, el emisor va a llegar a querer transmitir ese mensaje a otro punto de llegada al que le denominaremos receptor. Según la definición que hemos visto, el acto de comunicación la definimos como la transmisión intencionada de un mensaje y es aquella que se realiza mediante signos. Estos signos, como les indicaba, pueden ser visuales y auditivos. Además que los signos son los elementos por los cuales se representan la realidad que tenemos en nuestra mente. En el caso de los signos visuales, se expresan como signos lingüísticos y en el caso de los signos auditivos son signos no lingüísticos. ¿Qué características tiene la comunicación? Principalmente el ser humano es un ente social de naturaleza y nunca ha podido vivir de forma aislada.
Al igual que los animales que también se comunican para poder encontrar comida y también escapar de los depredadores, poder también de esta manera establecer ciertas relaciones a nivel jerárquico entre ellos, lo que hace que se posibilite un orden dentro de la comunidad. Se establecen estas situaciones también en los animales como se da en la vida cotidiana del ser humano. De tal manera que el proceso comunicativo se desarrolla a través de la emisión de ciertas señales que pueden ser sonidos, gestos o señas. También pueden ser olores. He aquí la importancia de los sentidos, ¿no? Con la intención de dar a conocer un mensaje. Y a consecuencia de este, se pueda producir una acción o también se produzca una reacción de quien recibe el mensaje. Por lo tanto, la comunicación podemos decir que es un acto de relación humana en el que dos o más participantes intercambian un mensaje mediante un lenguaje o formas de expresión, que pueden ser verbal o no verbales. El mensaje puede hacer referencia a informaciones, a ideas, a conocimientos, a sentimientos que expresan las personas y también a las necesidades. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Podemos ver a diferentes autores que mencionan varios elementos. Principalmente tenemos al emisor, al mensaje, al receptor, al canal, código y contexto. Pero, ¿qué papel juegan estos elementos dentro del proceso comunicativo? El canal es aquel medio físico por el cual se va a transmitir y se va a recibir el mensaje y pone en contacto al emisor y al receptor. Si un mensaje se transmite a través de vía telefónica, el canal será el teléfono. ¿Quién sería el emisor? Aquel elemento que va a originar el mensaje y el que tiene la necesidad principalmente de poder transmitir ideas y afectos. El mensaje es todo aquello que se transmite a través de códigos o signos y cuya intención es de comunicación o de comunicar algo. Asimismo, el receptor es el destinatario del mensaje y es aquel que se encarga de descodificar los signos, es decir, interpretar el mensaje antes de emitir una respuesta. De tal manera que el contexto lo podemos denominar como el conjunto de circunstancias o de situaciones que enmarcan el acto comunicativo. Estos son los principales elementos que conforman la comunicación. Ahora, existen varios tipos de comunicación y todas ellas se desarrollan de acuerdo a la intención con la que se quiera dar el mensaje. Es decir, una comunicación formal es aquella en razón del papel que desempeña. Y la comunicación informal es independiente del papel que se desempeña. Por lo tanto, podemos decir que en el caso de la comunicación formal es aquella que se requiere de un mayor esfuerzo, ya que la importancia radica en el papel que desempeña, en este caso, los elementos de la comunicación. En el caso de la comunicación vertical, se da entre las personas del mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan en una misma empresa y todos son empleados, entre ellos se manifiesta una comunicación de tipo vertical. En el caso de la comunicación horizontal, se da entre personas de un mismo nivel. Puede ser los directores de una empresa. Ellos mantienen una comunicación de tipo horizontal. Ascendente se da entre las bases y la autoridad institucional. Pongámonos en el contexto de la institución. La comunicación ascendente es aquella que se refleja desde el rector hacia los miembros directivos y a su vez estos hacia los estudiantes. Caso contrario, la comunicación descendente se da desde la autoridad a las bases. Por lo tanto, una se relaciona con la otra. Principalmente la ascendente se da entre las bases, es decir, desde los estudiantes hacia las principales cabezas de equipo, y la descendente se da desde la autoridad hacia las principales cabezas de equipos y hacia los estudiantes.
En el caso de la comunicación interna, es la que se da en un grupo, dentro de una organización que tienen un mismo interés. Vayámonos al contexto de la institución educativa, pues esta es comunicación tipo interna. Y en el caso de la que se da de forma externa, es decir, aquella que está fuera del interés de un grupo que no tiene el mismo interés. Si hablamos de las clases de comunicación, estas se definen de acuerdo a la forma como se manifiesta o cómo se expresa el mensaje, ¿no? En la primera clase de comunicación tenemos que se puede dividir en 3 partes de acuerdo al canal, ¿ya? Recordando que el canal era aquel medio físico por el cual se transmite la información. Si hablamos de la comunicación auditiva, como lo vemos en la lámina, la comunicación auditiva es aquella en la cual se percibe mediante el oído. Ejemplo, escuchar una canción es un tipo de comunicación que se da de forma auditiva. Si hablamos de la comunicación táctil, es aquella que se percibe por el tacto. Si nosotros utilizamos la computadora, de esta manera estaríamos teniendo una comunicación táctil. Y la comunicación visual es aquella que se percibe mediante la vista. Por ejemplo, si miramos una publicidad o leemos algún cartel, esa comunicación es visual. En el caso de la comunicación por el canal, también tenemos otras dos clases de comunicación, como es el caso de la comunicación olfativa. También se la considera un tipo de comunicación y es aquella que se percibe por el olfato. Si olemos una fragancia de una flor, también estamos hablando de una comunicación olfativa. En el caso de la gustativa, se percibe mediante el gusto. Por ejemplo, si probamos el sabor de una fruta, tenemos un tipo de comunicación gustativa. En este caso hemos visto los 5 primeras clases de comunicación referente al canal. Si hablamos de la comunicación por el código, esta comunicación se divide en lingüística y no lingüística, es decir, de acuerdo al signo. En el caso de la comunicación lingüística, está subdividida en oral y escrita. La oral es aquella que expresamos de forma verbal y la escrita es la que hacemos a través del lenguaje escrito. Si hablamos de la comunicación no lingüística, esta se puede dividir en varias. Tenemos la gestual, que es a través de los gestos, la mímica, que a través de las señales que hagamos con nuestras manos, la gráfica, que es a través de signos gráficos, la mecánica, que se realiza a través de forma mecánica de parte del emisor, la acústica es aquella que se realiza a través de los sonidos, y la audiovisual, como los ejemplos anteriores, aquellas que nosotros interpretamos el mensaje mediante la lectura. En el caso de la comunicación lingüística o la comunicación verbal, se la define como aquella en la cual el conjunto de signos necesita de un lenguaje tanto oral o escrito, ya que las personas para transmitir, la necesitan para transmitir mensajes y también para comunicarse. En la comunicación lingüística oral es la que utiliza la palabra sonora. Tenemos varios ejemplos en la lámina, como es cuando conversamos, escuchamos la radio, miramos televisión, hablamos por teléfono o asistimos a una obra de teatro. Cantamos una canción. Estos ejemplos se relacionan a la comunicación lingüística oral. Cuando hablamos de la comunicación lingüística escrita, es cuando utilizamos la palabra escrita o el lenguaje escrito, y solo pueden acceder a ellas quienes saben leer y escribir. Por ejemplo, si leo un texto impreso o manuscrito, como es cuentos, revistas, periódicos, o escribimos un mensaje y también buscamos en una guía o nos informamos de cierta necesidad de información que tenemos, lo hacemos a través de la palabra escrita, ¿no? Ahí tenemos otros ejemplos, como es redactar una composición cuando realizan una actividad académica. La comunicación escrita es importante y a medida de que
el ser humano está en desarrollo y evoluciona, se va incorporando a la sociedad también en la que vivimos. Por esto es importante aprender a manejar cada vez de manera más correcta. Yo les ponía a ustedes el ejemplo al principio acerca de la forma que actualmente se escribe, y es importante ya que esto denota el tipo de persona que somos con la forma que escribimos. La comunicación no lingüística o no verbal son aquellas que no necesitan básicamente el lenguaje, ¿ya? Y no requieren básicamente de un idioma determinado para ser capaz de transmitir un mensaje. En el apartado de la lámina anterior les hablaba acerca de la que era del tipo mímico y se puede realizar de varias maneras. Es aquella que queremos comunicar algo cuando nos movemos con nuestro cuerpo, es decir, a través de nuestras manos, a través del movimiento como es correr, saltar y también muchas veces bailar. Se lo considera una comunicación no lingüística mímica. Y la gestual es aquella que por medio de los gestos del rostro, por ejemplo, una sonrisa, un llanto, la ira, en el caso de las personas sordomudas, utilizan este tipo de comunicación. La comunicación gráfica es aquella que se la interpreta por medio de dibujos, señales o en algún momento cuando vamos por la carretera podemos ver las señales de tránsito. La mecánica es aquella que se utiliza a través de ciertos instrumentos como es la radio, la televisión o el teléfono. La comunicación de tipo auditivo es aquella que se realiza o el receptor la realiza cuando escucha la señal para poder entender un mensaje. El momento que nosotros recibimos el mensaje a través de nuestro sentido del oído, como por ejemplo el timbre de la casa, el llanto de un niño, la sirena de una ambulancia, podemos interpretar qué necesidad tiene, ¿no? En el caso del timbre de una casa, tenemos la necesidad de abrirle la casa a la persona que está llegando. En el caso del llanto de un niño, si tendrá hambre, si tendrá sucio su pañal. Y en el caso, por ejemplo, de la sirena, sabemos que esto denota que tendremos que abrirle paso a la misma, ¿no? Pueden ver otros ejemplos como son los aplausos, que denotan felicitación a algún mérito. La sirena de un patrullero nos denota o nos imaginamos una persecución, y alguien gritando claramente nos estaría comunicando que necesita una ayuda. La comunicación audiovisual es aquella que se realiza por medio de señales tanto sonoras como señales visuales, como cuando vemos una película o vamos al teatro. ¿Cuáles son los constituyentes del signo no lingüístico? Existen dos constituyentes y uno de ellos es el significante y otro es el significado. Quizás para ustedes esto representa lo mismo, pero en realidad no lo es, porque el significante es la parte física del signo que está percibida por un sentido, que puede ser el sentido de la vista. Y en el caso del significado es el concepto o la idea que reside en nuestra mente. Es decir, casa, el significante es la parte física, pero el significado, yo me imagino un hogar, un lugar donde se reúne la familia, y en el caso, por ejemplo, el que está en la lámina, como es el león, la parte física es los gráficos o la palabra escrita, y el significado es un animal muy, muy fuerte o al cual le tenemos mucho miedo, ¿no? Tenemos otros ejemplos de significante y significado. El significante, la señal de tránsito de hombres trabajando, es el gráfico, pero el significado es el hecho de que cualquier conductor, al ver esta imagen, debe de tener la precaución, ya que puede existir hombres que están trabajando cerca del lugar donde está la señal de tránsito, ¿no? Este es otro ejemplo. En el caso del sol, el significante es el sol radiante, pero el significado es que nos denota en nuestro país es el invierno, ¿no? Que es época invernal. En otros países, cuando tienen verano, hace mucho sol. Y ese sería el significado.
El significante es un sobre cerrado de esta imagen, ¿no? Pero el significado es que, que hemos recibido de pronto una carta o un correo que contiene una palabra, tiene un contenido mediante la palabra escrita. En el caso de la imagen en la lámina, que vemos en la lámina, el significante es una persona en la silla de ruedas y el significado es que el lugar donde aparece esta imagen es exclusivo para las personas que utilizan la silla de ruedas, ¿no? Entonces son cosas muy diferentes. Tenemos otro ejemplo más, es un cerdo con una abertura en su parte superior, la imagen, cuyo significado es que es una alcancía en la cual podemos ahorrar o guardar dinero, ¿no? Y número 3 es la clasificación o las clases de comunicación es de acuerdo al emisor y de acuerdo al receptor. Es decir, quien recibe o quien da el mensaje. Este tipo de comunicación puede ser directa, indirecta, recíproca, unilateral, privada y pública. A continuación vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. En el caso de la comunicación directa, el emisor se encuentra en una relación muy personal con el receptor. Es decir, aquella conversación que tenemos con un amigo, con un familiar. La indirecta es aquella que existe una relación de tiempo o distancia entre el emisor y el receptor. Si enviamos una carta a una persona que está lejos de nosotros, o también un mensaje, por ejemplo, de correo electrónico, es un tipo de comunicación o una clase de comunicación indirecta. Si hablamos de comunicación recíproca, es aquella en la cual tanto el emisor y el receptor intercambian un rol o el papel durante el proceso comunicativo. Es decir, cuando hacemos una llamada telefónica, habrá un momento en que nosotros emitimos un mensaje y hacemos el rol de emisor, o recibimos el mensaje y hacemos el rol de receptor. ¿Cuándo es unilateral? Cuando no hay intercambio de papeles, una continuamente emite y la otra continuamente recibe. Unilateral significa que van en una sola dirección, ¿ya? Es decir, la persona que está haciendo de emisor siempre estará en ese rol y el público, como se ve en la imagen, siempre estará en el rol de receptor, ¿no? Como en el caso de una videoconferencia, un seminario, se da una comunicación unilateral. La comunicación o la clase de comunicación de tipo privada es dirigida a un número limitado de personas y también definido por ese grupo de personas. Es decir, que se da de forma muy cerrada o muy privada, como dice su nombre, entre el director y los profesores de un centro educativo. Y en el caso de la comunicación pública, si el número de receptores no se encuentra delimitado y la intención es que el mensaje puede llegar a cualquier persona, como en el ejemplo de la información que se transmite a través de la televisión, en este caso, como se ve en la lámina, un discurso de un político o de un gobernante. Bien, ¿qué podemos concluir con esta primera clase? Primero, que la comunicación es todo acto o proceso por el cual se puede transmitir o se puede recibir la información. Segundo, el acto de comunicación es toda transmisión intencionada de un mensaje y se realiza mediante signos que pueden ser tanto visuales o auditivos. La comunicación se da en todo el ámbito de la vida de los seres humanos y esta puede darse tanto de forma verbal y de forma no verbal. Para complementar esta primera clase, señores estudiantes, hay actividades que se van a desarrollar a través de la plataforma y primeramente les aconsejo o les recomiendo que revisen esta clase, esta primera clase, acerca de los contenidos que hemos visto hoy día, que es la comunicación, los elementos de la comunicación, el proceso comunicativo y las clases de comunicación. Para la siguiente participación o actuación de clases que se realizará la siguiente semana en la clase de refuerzo, les he dejado un video acerca de un material que ustedes pueden utilizar para complementar la clase del día de hoy. Además, deberán realizar su primera actividad autónoma
que consiste en realizar una investigación sobre los tipos de plataformas para crear y diseñar blogs educativos. Esta primera actividad pues está relacionada al proyecto de asignatura y revisarán la plataforma donde estarán las indicaciones acerca de los temas y la rúbrica de calificación. Por último, deberán ingresar en el foro de presentación que se encuentra en la pestaña Comunicación y deberán contestar las preguntas que se han planteado para el foro. Esto es todo lo que concierne a la clase del día de hoy. Les dejo las referencias bibliográficas que sirven o sirvieron de sustento para esta primera clase y nos vemos la siguiente clase